tardes, Iglesia Ocean View. Qué bendición estar con ustedes hoy. Si usted nos está sintonizando por medio de sus redes sociales, por favor comparta este mensaje con sus amigos y familiares. Ahora preparemos nuestros corazones para la palabra de Dios que nos va a dar por medio de nuestro pastor Hugo Campos. Que el Señor les bendiga. Preparémonos. Bienvenidos. Ahí donde quiera que estés, te invito a alabar al Señor juntos. Vamos. Solo ante ti me quiero acercar, tu voz escuchar, tan solo te quiero adorar, encontrarme contigo, oh Jesús, mi fiel amigo, tu gloria contemplar, que el cielo sea real, cantando aleluya. Solo ante ti me quiero acercar, tu voz escuchar, tan solo te quiero adorar, encontrarme contigo, Jesús, mi fiel amigo, tu gloria contemplar, que el cielo sea real, cantando aleluya al que digno es, incomparable y para siempre es rey, cantando aleluya al que digno es, incomparable y para siempre es rey. Dile esto con nosotros. Quiero amarte, quiero entregarme, quiero adorarte, mi Jesús. Quiero amarte, quiero entregarme, quiero adorarte, mi Jesús. Quiero amarte, quiero amarte, quiero entregarme, quiero adorarte, mi Jesús, cantando aleluya al que digno es, incomparable.
propósitos en mí. Haz tu perfecta voluntad. Lo que has soñado, lo que has planeado para mí, lo que prometiste, sé que lo cumplirás en mí. Para este tiempo he llegado, un propósito nací para hacer tu voluntad. Decláralo. Cumple tus propósitos en mí. Te entrego mis sueños, mis anhelos. Cumple tus propósitos en mí. Haz tu perfecta voluntad. Lo que has soñado, lo que has planeado para mí, lo que prometiste, sé que lo cumplirás en mí. Para este tiempo he llegado, con un propósito nací para hacer tu voluntad. Lo que has soñado, lo que has planeado para mí, lo que prometiste, sé que lo cumplirás en mí. Para este tiempo he llegado, con un propósito nací para hacer tu voluntad. Para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudarán para bien. A los que conforme a su propósito somos llamados. Hola familia, ¿qué tal? Dios les bendiga. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Es una alegría poder saludarles en este día tan especial. Así que vamos a la palabra, vamos a seguir con la serie de mensajes inquebrantable. Estamos tratando de formar esa fe que nos pueda ayudar con los problemas que estamos pasando en nuestros días, tantas dificultades. Hemos en las reuniones pasadas visto algunos temas de mucho interés, que espero que si se ha perdido alguno pueda regresar a verlos, porque primero vimos en esta serie de inquebrantables, vimos cuando nuestro mundo se estremece. ¿Qué hacer cuando nuestro mundo se estremece? Buenísimo mensaje. Pasamos después a ver cuando nuestra fe es puesta a prueba. Después vimos cuando estemos presionados a conformarnos. Y la semana pasada vimos cuando la educación nos hace fuertes. Hoy vamos a ver qué sucede cuando nos piden que hagamos algo que parece imposible. ¿Qué hacer cuando nos piden hacer algo que parece imposible? Y hay algunas cosas que en nuestros días parecen ser imposibles. Por ejemplo, pensé en esas, que usted quizás pueda pensar en otras más. Cosas que parecen ser imposibles el día de hoy. Que el matrimonio dure siendo fiel hasta que la muerte lo separe. Parece algo, al menos es un reto por lo menos. Que el hombre dirija su hogar como un verdadero hombre de Dios. Parece imposible. Que la mujer respete a su marido y le sea ayuda idónea que él necesita.
algo que pudiera parecer imposible. Que los hijos respeten y obedezcan a sus padres con amor también parece ser algo imposible. Que los jóvenes puedan terminar su carrera satisfactoriamente. En fin, la lista de cosas que pudieran parecer imposibles puede seguir. Usted puede agregar las que usted guste. Por ejemplo, salir de deudas podría parecer imposible. Dejar un mal hábito, que su pareja cambie, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que pudieran parecer imposibles. Inclusive Daniel 2, del 10 al 11 dice, no hay nadie en la tierra que pueda. Es imposible cumplir con lo que el rey exige. Al leer ahorita el pasaje de Daniel que vamos a estudiar, nos vamos a dar cuenta a qué se refiere este versículo que acabo de leer, pero vamos a buscar la bendición de Dios, así que oremos. Padre, te damos gracias por permitirnos en este día reunirnos para alabarte, bendecirte y glorificarte. Queremos suplicarte, Dios, en el nombre de Jesús, que tu palabra sea clara y sea también viva, Señor, para que nos alimente, nos fortalezca y el mensaje de hoy, Señor, nos nutra de poder espiritual. Pedimos tu bendición, Señor. Ayúdanos a entender qué hacer cuando se nos piden hacer cosas que parecen imposibles. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, el trasfondo de hoy, la historia que voy a leerles, es una historia muy, pero muy interesante y está en el capítulo 2 de Daniel, porque recuerde que toda esta serie está basada en la experiencia de Daniel. Daniel, un joven que fue llevado cautivo a la edad de 15 años, dejó a sus padres, dejó su familia, dejó todo, más bien no porque lo haya querido dejar, sino porque se lo llevaron cautivo. Y entonces, de los 15 años a los 85 años, él fue un hombre fiel del cual podemos aprender grandes lecciones. La lectura de hoy es un poco extensa y le quiero recomendar que vaya usted ahí a Daniel capítulo 2, donde está toda la lección que hoy tenemos para usted. Pero déjeme leerle por lo menos un par de porciones para entrar en el mensaje. Note usted esto. Una noche durante el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo unos sueños tan desconcertantes que no pudo dormir. Mandó llamar a sus magos, brujos, hechiceros y astrólogos y les exigió que le dijeran lo que había soñado. Cuando se presentaron ante el rey, les dijo, he tenido un sueño que me desconcierta mucho y necesito saber lo que significa. Entonces los astrólogos respondieron al rey en arameo, que viva el rey, cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que significa. Pero el rey respondió a los astrólogos, les digo esto en serio, si no me dicen lo que soñé y lo que significa, los haré despedazar y convertiré sus casas en un montón de escombros. Pero si me dicen lo que soñé y lo que significa, les daré muchos honores y regalos maravillosos. Solo díganme lo que soñé y lo que significa. Ahora, ellos volvieron a decirle, por favor, su majestad, cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que significa. El rey respondió, ya sé lo que se proponen. Están tratando de ganar tiempo porque saben que hablo en serio cuando digo, si no me cuentan el sueño, están condenados. Así que han conspirado para mentirme con la esperanza de que yo cambie de idea, pero cuéntenme el sueño y entonces sabré que pueden explicarme el significado. Esto está en Daniel del 2, del 1 al 19. Entonces encontramos aquí que el rey Nabucodonosor tiene un sueño y le dice a las personas que él tiene a su alrededor, por cierto, que había magos, brujos y hechiceros y también astrólogos, así como también lo puede ver ahora. Y la idea aquí es de que él tenía una forma, el mundo tiene una forma de consultar queriendo saber el futuro, pero el futuro solamente lo sabe Dios. Así que tratar de consultar con respecto a lo que viene en el futuro a alguien más que sea Dios es herejía y es un pecado delante de la presencia de Dios. Sin embargo, esto es lo que el rey sabía, no sabía otra cosa. Por eso es que cuando les pide a estas personas que le expliquen el sueño y su significado, entonces ellos responden, no hay nadie en la tierra que pueda. Es imposible cumplir con lo que el rey exige. Parece que se le está pidiendo algo que es imposible. Para ellos sí es imposible. Ahora, vamos a ver lo que sucede con respecto a Daniel, cómo Daniel responde a esto. Una pregunta que le puedo hacer es, ¿alguna vez ha tenido usted un sueño que usted quisiera que alguien se lo interpretara? Por cierto, déjeme decirle que es cierto que Dios en algún momento ha hablado a través de los sueños, pero los sueños no son confiables porque no son palabra de Dios. Son pensamientos que se ordenan por ahí cuando vamos a dormir, el cerebro está trabajando, acomodando una cosa con la otra. En fin, entonces
tenemos que estar bien certeros de que, en lo que sí podemos confiar es en la palabra de Dios. Esa es cierta, esa no falla. Es la palabra más segura, dice la Biblia, en la que podamos nosotros confiar. Pero miren entonces cómo sucede esto, y de aquí vamos a desprender la lección del día de hoy. Dice así: entonces Daniel fue a ver a Arioc, a quien el rey había ordenado ejecutar a los sabios de Babilonia. Daniel le dijo: no mates a los sabios, llévame ante el rey y le explicaré el significado de su sueño. Enseguida Arioc llevó a Daniel ante el rey y anunció: entre los cautivos de Judá encontré a uno que le dirá al rey el significado de su sueño. Entonces el rey le preguntó a Daniel, también llamado Belsasar: ¿es cierto? ¿Puedes decirme lo que soñé y lo que mi sueño significa? Daniel contestó: no hay sabios, brujos, magos ni adivinos que puedan dar a conocer el secreto del rey. Pero hay un Dios en el cielo quien revela secretos y le ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que ocurrirá en el futuro. Ahora le diré lo que soñó y las visiones que vio mientras estaba acostado en su cama. Así que parece aquí algo imposible. Quizás también nosotros estemos encontrando algunas situaciones que nos parezca imposible de vencer, que nunca vamos a poder lograr. Pero con la ayuda de Dios sí podemos. Así que vamos a ver entonces qué hacer cuando nos pidan hacer algo que parece imposible. Pero quiero darle algunos versículos que son importantes para que usted tenga en mente, sabiendo que para Dios no hay nada imposible. Mateo 19:26 dice: y mirándoles Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Lucas 1:37 dice: porque nada hay imposible para Dios. Entre los versículos que usted y yo tenemos que memorizarnos, que debiésemos de memorizarnos, de atesorar en nuestro corazón, uno de ellos debe ser este, Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Cuando nos encontramos con situaciones apremiantes, difíciles, duras, casi que parecen imposibles, tenemos que recordar que nada hay imposible para Dios. Y Lucas 18:27 dice: Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces, ¿qué hacer cuando se nos pida hacer algo que parece imposible? Esto quizás ocurra en el trabajo, quizás ocurra en el hogar, en fin, con algún familiar. Parece que nos piden alguna cosa que no vamos a poder hacer. Cuando se nos pida algo difícil, lo primero que tenemos que hacer es no desesperarnos o asustarnos. Mira lo que hizo Daniel en el versículo 14 del capítulo 2. Cuando Arioc, comandante de la Guardia Real, llegó a matarlos, Daniel manejó la situación con sabiduría y discreción. Si uno se altera, si uno pierde la calma, si uno se pierde el dominio propio en alguna forma y no sabe qué hacer, entonces, ¿cómo va a contestar a esa situación difícil? Lo que tenemos que hacer aquí es no desesperarnos o asustarnos. Dice bien claro aquí que Daniel manejó la situación con sabiduría y con discreción. Tenemos que pedirle a Dios: Señor, no entiendo lo que está pasando o no sé cómo resolver esto, pero tú dame sabiduría. Tú enséñame, Señor, cómo puedo hacer las cosas que se me están pidiendo de una manera efectiva. Así que lo primero que tengo que hacer cuando se me pide algo difícil, algo que parezca imposible, es no desesperarme o no asustarme, como lo hizo Daniel. Número 2, hagamos preguntas adecuadas. Tenemos que conocer qué es lo que está pasando, qué es lo que motiva esta situación. Mire lo que dice Daniel 2:16. Daniel fue a ver al rey inmediatamente y le pidió más tiempo para comunicarle el significado del sueño. Nosotros muchas veces tendemos a ser desesperados, queremos la resolución así instantánea. Tenemos alguna discusión y queremos que se resuelva en ese mismo momento. Y lo que tenemos que hacer en este caso es hacer preguntas. Aquí me adelanté en realidad porque tenemos que pedir tiempo, ese es el punto número 3, pero en sí tenemos que hacer preguntas. Le preguntó a Arioc, ¿por qué emitió el rey un decreto tan severo? Entonces Arioc le contó lo que había sucedido. Cuando sabemos lo que está pasando, por qué hay esa alteración, por qué esa dificultad, entonces podemos razonar las cosas. ¿Por qué nuestros hijos no nos entienden? Quizás por qué hay esa lucha en el matrimonio. Tenemos que entender las razones para poder resolver ese problema
que parece imposible. Así que tenemos que hacer preguntas y sí, como lo dije anteriormente, tenemos que pedir tiempo para buscar una solución. Ese es el punto número 3. Daniel fue a ver al rey inmediatamente y le pidió más tiempo para comunicarle al rey el significado del sueño. Tenemos que no asustarnos. Tenemos que preguntar qué es lo que pasa, en sí qué es lo que se necesita hacer, clarificar cuál es el problema, primeramente para buscar una solución apropiada. Y luego entonces no apresurarnos y entonces pedir más tiempo. Dame un tiempo. Déjame resolver esto, déjame buscar a Dios en oración. Dame un poquito de tiempo para buscar la solución a este problema. Número 4, tenemos que conseguir apoyo en oración de nuestros amigos. Miren lo que hace Daniel. Entonces Daniel regresó a casa y contó a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, lo que había ocurrido. Les rogó que pidieran al Dios del cielo que tuviera misericordia y les revelara el secreto para que no fueran ejecutados junto con los demás sabios de Babilonia. Se fijan, aquí los pasos son importantes para que los vayamos poniendo en práctica. Hay una situación apremiante, hay una situación que parece imposible. Entonces yo tengo que preguntarle primeramente a Dios, Señor, ¿qué está pasando? O sea, primero, no me asusto. Voy a Dios en oración. Pregunto, ¿qué es lo que está sucediendo? Tercero, pido más tiempo. No me apresuro a hacer las cosas de una manera rápida, sin razonar. Y número 4, busco ayuda. Pero la ayuda que debo de buscar debe ser de personas que en verdad son personas espirituales, personas que están en la palabra, que oran, que estudian la Biblia, personas que de veras su palabra tenga un valor para ayudarme en mi situación. Ha habido ocasiones en las que me he encontrado con situaciones difíciles. Yo en lo personal como ministro busco a pastores que son mayores que yo, que tienen mayor experiencia. Los he buscado toda mi vida y de ellos he aprendido muchísimo. Tenemos que buscar amigos que nos puedan ayudar en nuestros ratos de dificultad. Cuando ha habido situaciones en las que, por ejemplo, he tenido problemas de salud con alguno de mis hijos, dice la Biblia que si alguno está enfermo, llame a los ancianos y oren por él. Entonces lo que he hecho es que he buscado también a hombres espirituales, hombres que son de la palabra, hombres que son de oración, amigos que yo sé que están conectados con Dios. Los he llevado a orar a mi casa para que Dios se muestre y traiga la sanidad y Dios se ha manifestado. Usted y yo necesitamos tener esa clase de amistades que estén cerca de Dios. Nosotros mismos tenemos que ser esa clase de amistades, personas que estamos nosotros bien conectados a la fuente de poder, que estamos bien conectados al Rey de los cielos, al Dios Todopoderoso. Tenemos que nosotros rodearnos de personas así. Número 1, ¿qué hacer cuando se nos pasa algo, nos piden algo imposible? No desesperarnos. Número 2, hacer preguntas para conocer bien el problema. Número 3, pedir tiempo para buscar una solución. Número 4, conseguir apoyo en oración de nuestros amigos. Número 5, necesitamos orar y esperar que Dios nos ayude de manera sobrenatural. Mire lo que dice Jeremías 33:3. Pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que tú no conoces acerca de lo que está por venir. La versión de 60 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios nos está invitando en esos momentos de crisis, en esos momentos difíciles, en esos momentos en los que quizás no sabemos qué hacer. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Note usted aquí la invitación de Dios. Clama a mí, búscame. Dice la Biblia, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios nos está invitando a buscarlo y nos asegura que lo vamos a encontrar. Él no está jugando a las escondidas. Él quiere bendecirnos. Él quiere contestar nuestras peticiones. Pero Él está diciendo, para que eso se logre, me tienes que buscar. Dice Santiago 4:4, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Todos pasamos por tiempos difíciles, todos pasamos por dificultades, todos. No hay ninguna persona que no pase por tiempos así. ¿Qué debemos hacer en esos casos? En este caso, el quinto paso es, tenemos que buscar a Dios en oración. Buscadme y viviréis, también dice la palabra. Santiago 1, capítulo 1 de 5 a 7 dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No les reprenderá por pedirla. Cuando se la piden, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable
como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no debían esperar nada del Señor. Tenemos que orar y esperar que Dios se manifieste. Como dice aquí, orar y esperar que Dios nos ayude de manera sobrenatural. El versículo con el que empezamos dice claramente, dice que no había nadie. Dice Daniel 2:10, dice, porque no hay nadie en la tierra que pueda. Es imposible cumplir con lo que el rey nos exige. Para los hombres hay cosas que son imposibilidad, no se puede. Pero para Dios todo es posible. Y Él nos está diciendo, búscame, te voy a contestar. Y dice aquí que se va a manifestar de una manera sobrenatural. Es increíble cómo Dios contesta, cómo Dios bendice. Cuando usted y yo, por ejemplo, una persona dice, no tengo yo para ofrendar en la iglesia. La Biblia dice, traed todos los diezmos a la folí y habrá alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. La gente en su razonamiento dice, ¿cómo es posible que yo dé mi dinero y entonces de dónde me va a llegar? La gente está razonando eso. Sin embargo, Dios es fiel. Y lo he probado yo en mi propia vida, toda mi vida. Yo le entregué mi vida a Jesucristo a los 19 años y hasta la fecha, hasta este día, el Señor me ha bendecido no solamente en mi persona, en mi familia, sino también en la forma económica. Está bien, quizás no sea rico, pero nunca nos ha faltado a la familia Campos ninguna de sus bendiciones. Dios ha sido fiel en forma sobrenatural. ¿Cómo es posible que una familia de 7 puedan subsistir con el salario solamente de una persona? Una familia tan grande, tan numerosa. Sin embargo, de una manera, para mí, yo lo considero una manera sobrenatural. Cuando le somos fieles a Dios, el Señor va a ser fiel también a nosotros. Así que en esto de las finanzas, por favor, yo quiero que usted tenga buenas riquezas, que le vaya bien a usted económicamente. Para eso usted tiene que practicar y seguir la ley del Señor, seguir el consejo que la palabra de Dios nos dice, traer los diezmos a la folí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en este. Pruebe a Dios, el Señor otra vez le está retando, pruébame para que veas cómo te voy a bendecir de una manera sobrenatural. Dios es un Dios sobrenatural. Así que, ¿qué tenemos que hacer cuando se nos pide que hagamos algo que parece una imposibilidad? Primero, no desesperarnos. Segundo, hacer preguntas. Tercero, pedir tiempo. 4, conseguir apoyo. 5, orar. Déjeme decirle el último paso que tenemos que hacer aquí. Tenemos que alabar a Dios. Mire lo que hizo Daniel en el versículo 19. Esa noche el misterio le fue revelado a Daniel en una visión. Entonces alabó al Dios del cielo. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Daniel clamó, sus amigos oraron, se hizo una cadena de oración, si le queremos llamar así, se unieron a orar y entonces Dios contestó, le vino la respuesta y cuando vino la respuesta, lo primero que hizo Daniel es alabar a Dios. Usted y yo también tenemos que estar listos, no solamente para extender nuestra mano para pedir a Dios, Señor, dame, sino también extender nuestra mano para decir, Señor, gracias. No solamente dame, sino, Señor, gracias por lo bueno que tú eres. Daniel 12:19, entonces Daniel alabó a Dios del cielo diciendo, alabado sea el nombre de Dios por siempre. A Él pertenecen el poder y la sabiduría. Tenemos que alabarle a Dios por lo que Él es. Él es grande y poderoso. Simplemente decirle eso, Señor, te alabo porque no hay nadie como tú. Eres excelso, eres maravilloso. Segunda razón por la que podemos alabar a Dios es que tenemos que adorarle a Dios por lo que Él hace. Daniel 12:21-23 dice, tú eres el Dios de la historia. Todo en el mundo sucede porque quieres que suceda. A unos los haces reinar y a otros los quitas de trono. Tú haces que los sabios entiendan los misterios más profundos. Donde tú te encuentras no hay lugar para las sombras, porque la luz eres tú. A ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo. Cuando vienen las respuestas, cuando vemos la misericordia de Dios, hay que tener un corazón agradecido. Esa sería la tercera cosa. Tenemos que alabar a Dios por lo que es, tenemos que adorar a Dios por lo que Él hace y agradecer a Dios por lo que Él provee. Daniel 2:23, te agradezco y te alabo, Dios de mis antepasados, porque tú me has dado sabiduría y fortaleza, me revelaste lo que te pedimos y nos diste a conocer lo que el rey exigía. Dios sí contesta la oración
pero nosotros tenemos que estar listos para saber cuál es esa respuesta, porque Dios puede contestar sí o puede contestar no, o quizás no es el tiempo apropiado. Así que cuando nos vemos en una situación así como esta, hay otra cosa que podemos hacer también, y esto es usar lo que Dios nos da para también bendecir a otros. Dice Daniel 2:24. Entonces Daniel fue a ver a Arioc, a quien el rey había ordenado ejecutar de los sabios de Babilonia. Daniel le dijo: no mates a los sabios, llévame ante el rey y le explicaré el significado de su sueño. Daniel no solamente se conformó con él pedir por sí mismo y también por sus amigos, sino que dijo, no, aunque eran magos, aunque eran brujos, eran hechiceros, aunque eran todo esto, él pidió por la vida de ellos: no los mates. Si algo que tenemos que hacer nosotros también una vez que estamos así, es buscar no el mal de las otras personas, sino más bien dirigirlos a que tengan un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Esto podemos aprender aquí de Daniel. Qué precioso mensaje. Ver las maravillas de Dios. Cuando parecía que no había ninguna solución al problema, Dios se revela. Así es Dios. Cuando los médicos dicen, ya no tiene remedio, ahí se presenta Dios. Cuando no hay finanzas y parece que vamos a pasar hambre, Dios provee. Dios es el Dios de maravillas. Joven fui y envejecido, dice la palabra, y jamás he visto justo desamparado, ni su simiente que mendiga pan. Ahí está Dios para proveer para sus hijos. Él no nos falla. Entonces nosotros, considerando todo esto, tenemos que hacer una declaración o declaraciones conforme a la palabra que puedan ayudarnos a ser más que vencedores, a ser personas inquebrantables. Como dijimos al principio, hay cosas que parecen imposibles, pero que nosotros tenemos que declararlas como posibles. Por ejemplo, tenemos que declarar y tenemos que decir, para poner en práctica el mensaje, tenemos que decir, mi matrimonio seguirá siendo fiel hasta que la muerte nos separe. Declaro que mi matrimonio seguirá siendo fiel hasta que la muerte nos separe. Aunque haya adversidades, aunque haya dificultades, este matrimonio se va a lograr en el nombre de Jesús. Esta es la manera en que tenemos nosotros que actuar, porque para Dios no es nada imposible. El hombre tiene que decir así: declaro que seré el hombre que dirige su hogar como un verdadero hombre de Dios. Voy a ser un hombre de Dios hecho y derecho. Lo declaro, me voy a esforzar, seré valiente, lo voy a lograr en el nombre de Jesús. La mujer puede decir: declaro que seré la mujer que respete a su marido y le sea la ayuda que él necesita, la ayuda idónea que él necesita. Yo sé que es difícil, hermanas. Yo sé que hay veces que hay unos hombres que quizás no parezcan merecerse el respeto, pero si usted honra a Dios primeramente, Dios le va a bendecir en su hogar. Como padres tenemos que decir esto: declaro que guiaré a mis hijos de una manera que me respeten y me obedezcan con amor y con cariño. Tenemos que declararlo porque somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Y como dije antes, quizás usted tenga algunas otras declaraciones que pueda hacer. Con la ayuda de Dios, usted puede decir: voy a salir de deudas. Con la ayuda de Dios voy a dejar ese mal hábito. Con la ayuda de Dios voy a vencer los obstáculos, etcétera, etcétera. Aquí está la manera en que usted y yo pudiéramos vencer y poner en práctica el mensaje de hoy. Cuando se nos pidan cosas que parecen imposibles, con Cristo sí son posibles. Así que hasta aquí el mensaje de hoy. Quiero invitarle a que si usted no ha entregado su vida a Jesucristo, si usted no tiene una relación íntima con el Señor Jesús, escríbanos a oceanviewchurch.com/contact y con mucho gusto le daremos materiales, recursos para ayudarle en su relación con Dios. Les recuerdo que la próxima semana empezaremos nuestros servicios ya en vivo, así que prepárese y protéjase. Le sugiero esto, que si usted puede ir a la tienda, también puede asistir a la iglesia. El próximo domingo 21 iniciamos nuestros servicios en vivo aquí en la iglesia y usted puede tener la confianza plena de que estamos tomando los pasos necesarios para protegerle a usted y a su familia. Su salud y bienestar son nuestra primera prioridad, así que le esperamos el próximo domingo aquí a las 12:45. Permítame bendecir su vida diciéndole lo que dice el número 6 de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé paz. Y recuerde, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy orando por usted y por su familia. Espero verles el próximo domingo. Dios le bendiga.